habíamos publicado hablar acerca de este tema. ¿Qué sucede? Realmente Dios me puede juzgar si no me congrego. Eh, Algunos van por una línea, otros por otra. Y, y bueno, nosotros queríamos tratar para quizás aclarar un poco a muchos de que realmente a veces se preguntan qué sucede si no me congrego. ¿Existe algún fundamento bíblico sobre este tema? ¿Me juzgará Dios por no congregarme? Todo trata en el sentido de la salvación. Ese es el tema fundamental que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente, luego le voy a dar algunas citas bíblicas que tienen que anotar, si así lo desean, y poder realmente leer más tarde, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente: cuando Dios trabaja eh, el tema de la salvación en el Antiguo Testamento, digámoslo, a él le gustó trabajar en el concepto de pueblo. Por ejemplo, si tomamos nosotros el libro de Génesis capítulo 12, eh, llamó a un hombre que vivía en Ur, en tierras de los caldeos, eh, lo saca de ahí para formar un pueblo. Y eso es interesante analizarlo, sorprendente, porque bueno, Dios salva a un hombre para salvar o formar un pueblo. Recuerden ustedes que la meta principal o el enfoque más grande que Dios tenía es la salvación. Eso debemos tomar como punto también y darnos cuenta. Entonces, el Señor se manejaba, digámoslo en este término, en dos horizontes. En lo individual, cuando el hombre cumplía, no solamente sexo masculino, sino femenino, la mujer, cuando ellos cumplían, ¿no?, con la demanda de la ley, inclusive, bueno, se sabe que los judíos tienen 613 leyes, pero también el compromiso en lo social, en lo comunitario, en el concepto de pueblo, en el concepto, digamos, de clan, de tribu. Entonces, siempre la teología en el Antiguo Testamento trabajó su compromiso con Dios en lo individual y también en lo comunitario, ¿no? En lo social. Si nosotros revisamos el código sinaítico que se dice, comenzando del Éxodo capítulo 20, ¿no? Uno revisa Éxodo 20 en adelante y puede comprender que ellos tenían doble compromiso personales en la liturgia, ¿no? Entonces, presentar las ofrendas, cumplir los ritos, enseñar la ley a la familia, pero también el compromiso, como dijimos, comunitario, reunirse para compartir la misma fe. Entonces, es esencial que nosotros podamos comprender desde ese punto de vista, ¿no? Y eso es realmente cómo se manejaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento obviamente sigue la misma línea, trabajaba el Señor, o digámoslo de esta forma, se manejaba en lo individual y en el tema de la eclesía también, ¿no? Entonces, si nosotros damos una opinión personal, lo que en realidad une lo individual, lo social, lo comunitario, es una definición de reino. Eso es lo que realmente nosotros debemos de entender acerca de la salvación, del reino de Dios. Y hay una definición muy hermosa, muy ejemplar y muy contundente y muy clara en Lucas capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. Eso ustedes lo pueden agendar para leer pausadamente. Si se trata o si hablamos de definición,
la definición más grande y más clara está ahí, en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, ¿no? Entonces, es cierto que en todo el Nuevo Testamento Jesucristo habló del reino, Jesucristo comparó el reino con el sembrador, con la semilla de mostaza, con la perla preciosa, con el tesoro escondido, pero nunca lo define de esta manera como en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Es algo realmente increíble. Entonces, quizás en el Antiguo Testamento, cómo entender el reino, en el Antiguo Testamento no existe, digamos, una definición que refiera a lo físico, a lo estructural. Bastaba solamente con la soberanía de Dios, que es un Dios poderoso, todopoderoso, que Él es el que reinaba y gobernaba, ¿no? Entonces, los líderes, digámoslo de esta forma, refiriéndonos a los reyes como David y demás, eran los representantes ellos de complementar esa soberanía de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En Lucas capítulo 17, versículo 20-21, vemos esta clara y grande definición acerca del reino. Los judíos, ellos esperaban un reino político visible, en lo cual comandado por un hombre llamado Mesías, que para ellos no era Dios. Esto hay que tener en cuenta en la literatura, si podemos leer literatura mesiánica, judía, mesiánica, ellos tienen muchos tipos de Mesías, por ejemplo como Moisés, luego José también, y demás, bueno, que quizás es otro tema, pero ellos comparaban, y cuando empezaron a ver a Jesús hacer ciertas cosas, y dijeron, bueno, este es el Mesías. Entonces los judíos preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Le dice. Prácticamente lo que le estaban diciendo a Jesucristo, bueno, ¿cuándo vas a sacar la espada? ¿Cuándo vamos a rebelarnos contra el imperialismo romano? ¿Cuándo vamos a pelear? Entonces, eso era lo que ellos estaban diciendo. Mas Jesús le responde y le dice, el reino no dirá helo aquí o helo allá. Entonces, ahí viene lo que estamos hablando, ahí viene la parte individual y social del reino. ¿Por qué? Vea, resulta que en el griego se usa la palabra entos, la palabra entos, que es un participio, y esto quiere decir, el reino está en ustedes. Eso es lo que quiere decir prácticamente. El reino está entre ustedes. Lo que sucede es que vemos con las traducciones que no son muy buenas, porque recuerden ustedes, son traducciones de los escritos originales, como el hebreo, el arameo y el griego. Son traducciones, eso ténganlo muy en cuenta, amigos, de que lo que tenemos en mano son traducciones de los escritos originales. Por eso es muy esencial que nosotros podamos buscar herramientas que tengan los idiomas originales. Entonces eso es lo que sucede. En el griego se usa este verbo entos, que significa el reino está en ustedes. Qué tremendo. La traducción, como dijimos, no es buena, porque dice entre vosotros. Y ese entre vosotros, ese entre, no significa interioridad. En el griego entonces se usa la palabra geentos, que quiere decir que el reino nace en el corazón de cada uno.
Ahí vemos completamente la diferencia. El reino nace en el corazón de cada uno. El reino nace en una persona cuando experimenta la conversión. Cuando realmente viene la persona a Dios, es decir, como si fuera automáticamente el reino nace en el corazón de la persona, interiormente, ¿no? Por eso explicamos esto. Entonces, esto quiere decir claramente de que el reino de Dios es un regalo de Él. El reino es un regalo de Él que nace en lo individual como persona, pero también tiene el compromiso comunitario, social, congregacional. Ahora vamos a explicar un poquito más a profundidad esto. Pero veo la importancia de entender, ¿no? Si nosotros hacemos una exégesis de la palabra iglesia, podemos entender muchas cosas. Ustedes pueden buscar Mateos o anotarlo. Mateos, ya lo voy a buscar yo, no lo voy a leer, pero es Mateos capítulo 10. Ustedes van ahí en Mateos capítulo 10, van a entender el trabajo de la iglesia como iglesia misionera. Y también Mateo 10, bien dije, y Mateos, no recuerdo en el momento si era 17 y 19. Se puede entender prácticamente el compromiso de lo moral también, de lo comunitario y también del trabajo de iglesia. Eso hay que entender. Una iglesia que no es misionera es algo que alarma. Ahora vamos a entender. Si nosotros hacemos una exégesis de la palabra iglesia, disculpen, la palabra viene de dos raíces griegas. Ek significa desde adentro, y bien dije de la palabra ek, que significa desde adentro, iglesias, reunión. O sea, lo que estamos queriendo decir es que la iglesia es vivir una fe desde adentro para llevarlo hacia afuera. Compartir, llevarlo hacia afuera. Entonces, eso hay que entender. Lo que sucede es que hasta el día de hoy todos tienen ese concepto erróneo, equivocado. Cuando nosotros decimos iglesia, inmediatamente pensamos en un edificio físico, en una estructura para estar ahí. Pero, ojo, que la iglesia en el Nuevo Testamento no es una estructura, no es lo físico, no es una institución cerrada, con puertas, ventanas, sillas, como lo es ahora. Entonces, eso es algo fundamental entenderlo. La iglesia no es una estructura, no es el templo físico. Eso desde ya hay que comenzarlo a entender. Si se sabía, analicémoslo mejor. Lo que sucedió con la pandemia fue un golpe, fue una bofetada o una cachetada, como quiera decir, o un puñetazo para los templistas, para los templarios, como quiera llamarlo. Una gran bofetada. Aquellos que acostumbraban a reunirse solamente los domingos en la iglesia. Entonces, veamos lo que sucedió con la pandemia. La pandemia enseñó
Y bueno, y si nadie lo pudo comprender, todo ha sido prácticamente en vano su vida. ¿Por qué? Porque la pandemia enseñó a ser iglesia sin necesidad de ir a los templos. Y estamos hablando, como dijimos, y si hicimos una exégesis de la palabra iglesia, es mi fe que nace desde adentro para llevarla hacia afuera, compartir con los demás, estar, que fue lo que pasó en la pandemia. Todos se compadecieron, acompañaron a aquellos que perdían los familiares, padre, madre, hijos. Ahí se hizo el trabajo realmente de iglesia. Eso es iglesia. Por eso yo digo, no es que uno está en contra de los templos, para nada. Se puede hacer templos, pero tratar de hacer más iglesia que templos. No sé si me entienden. Eso es lo que cuenta. Eso es la fe realmente. Hacer templos, claro que sí. No estamos en desacuerdo. Estamos de acuerdo. Se hacen templos con menos recursos, con menos gastos. Se gasta millones de dólares en hacer grandes templos. Y muchas veces lo usan para eventos. Se reúnen a veces para hacer cualquier clase de eventos, algunas danzas y obras de teatro y solamente parece un club social. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, también podemos entender lo que realmente es ser iglesia. Si ustedes se ponen a pensar en los primeros 3 siglos, cuando se sufrió la persecución, la iglesia primitiva, ellos no tenían templo, obviamente, no tenían templo. ¿Sabe cuál era lo físico? Las casas de cada uno de los hermanos, ahí se reunían. Pero no tan solamente eso, sino que a veces se reunían en lugares de cementerio, a veces se reunían en diferentes lados. En Filipos, si no me equivoco, fue cuando se organizó, se levantó la primera iglesia, se reunían en el lago, en un río. Entonces, cuando enfrentaron esa persecución grande, eso es ser iglesia. Acompañar inclusive hasta en el martirio a nuestros hermanos. Eso es ser iglesia realmente. Entonces ellos no tenían un lugar físico. Es más, lo que sucede hoy en día que la eclesiología está muy, habría que reformar eso. Quizás si alguno no ha visto esto, le invito a que pueda estudiar un poquito de ese significado y reformar la eclesiología con los principios primitivos. Porque ¿qué sucede? Después, en el año 312, si no mal recuerdo, después de Cristo, cuando se persiguió a las iglesias y demás, el emperador, ¿no? que persigue a la iglesia, luego que ya, se cristianizó todo, digamos que este emperador, algunos dicen que se hizo cristiano, etc., cortó con la persecución. ¿Y qué sucede? La persecución lo hace totalmente al revés. Estoy hablando del año 312, ya para los años cuarto, quinto. La persecución la hace totalmente al revés. Persigue a los paganos y les saca los templos y se lo da a las iglesias, se lo da a los cristianos. Desde ahí comienza hasta el día de hoy lo que es tener templos. Por eso que cuando ya inmediatamente se levanta un pastor, lo que se piensa primero es hacer una iglesia para que la gente se pueda congregar. Entonces, las cosas no son tan como muchas veces la tomamos nosotros. Imagínense,
perseguir a los paganos y darle los templos a los cristianos. Desde ahí se nace todo lo que es institucional hoy en día. Entonces, hay un texto en la Biblia en lo cual dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si nosotros analizamos eso, lo que dice el texto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, en realidad quiere decir que tengo que estar en constante unidad, porque bueno, la palabra congregarse o congregarme en el español es muy diferente al griego y el griego al español. En el español congregarse ya se refiere a lo físico, a lo estructural. En el español, ya en el griego no. En el griego es estar junto, en unidad. Eso es lo que quiere decir realmente el texto. Cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces es un tema bueno para analizar. No estamos en contra de los templos y en contra de no congregarse, porque es lindo congregarse, fortalece completamente el alma, pero si nosotros analizamos eso, es mejor ser y hacer iglesia que antes de ir a un templo de vez en cuando. A veces se encuentran gente los domingos que no sabían que iban a la iglesia porque van solamente los domingos. Entonces, es otro tema. Esto es lo que nosotros queríamos compartir en el día de hoy y que pueda ser de mucha bendición para todos ustedes que puedan llegar a ver este video. Y vemos en otro video seguramente muy pronto. Así que muchísimas bendiciones y será hasta la próxima.